Dios es capaz de superar tus expectativas y demostrarte que Él conoce hasta lo más íntimo de ti. Bueno, familia, bendiciones. Bienvenido a un nuevo video más de Claritza Soto TV. Este episodio que nos emociona mucho porque estamos estrenando estudio, ¿ok? Estamos estrenando este set que nos llena de emoción, que lo hemos hecho con mucho, ¿verdad? Esmero para que tú en casa te lo goces también. Y emocionado porque lo estamos estrenando con un súper recurso que ya mismo vamos a presentar. No obstante, te agradecemos a ti que nos has apoyado desde el inicio, desde el principio de este canal, que has puesto, mira, tu granito para el like, el comentario, el share, que eso es fundamental para nosotros, ¿verdad? Para poder alcanzar a todas esas personas que queremos que estos videos sean de bendiciones para ellos. Ahora, Nuevos Comienzos es el segundo segmento que está impactando la población juvenil, a todos los jóvenes, inclusive a adultos que han dejado sus sueños a un lado. Este segmento tiene como misión impartir fe y esperanza al corazón de estas personas que desean alcanzar un grado universitario, ya sea de los que están saliendo de grado 11, los que van para grado 12, los que ya están saliendo de high school o los que de pronto han dejado un sueño paralizado. Nosotros queremos avivar ese fueguito otra vez en su corazón y que lo puedan retomar, reconociendo que Dios es capaz de usarnos en los altares, capaz de usarnos en evangelismo, capaz de usarnos donde quiera, pero qué más hermoso que también use nuestra profesión para poder impartir lo que Él desea alrededor de nosotros, ¿ok? Que nos use, esa es la idea, ¿ok? Así que sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a este episodio al pastor Rafael Torre Sacuir. Let's go. Saludos. Honrado Pastor, ¿cómo estás? de estar contigo, Claritza, y felicidades. Honrado de estar estrenando el nuevo set también. Un privilegio interactuar con tu audiencia. Estamos aquí estrenando set, que es lo más chulo. Así que estamos disfrutándolo y vamos a disfrutarlo en lo que resta de esta conversación. Bueno, hay muchas cosas bellas en las que vamos a estar hablando hoy, pero antes de todo eso, cuéntanos un poquito, ¿verdad? Porque aunque yo sé que en el mundo, ¿verdad?, de la predicación, teología, eres bastante reconocido, pero hay un corillo de gente que no está tan metido en esa área y yo también quiero que ellos puedan conocerte un poquito el trasunto de tu niñez, tu adolescencia, ese tiempo que te has desarrollado, y también para yo conocerte un poquito más. Pues ¿qué te puedo decir? Llevo 27 años como pastor, pero comencé a pastorear a los 17 años de edad. Ya de por sí, pues eso pues abre la historia. Soy hijo de pastor y por la gracia del Señor, hoy soy el pastor general de la iglesia Renuevo Justo en Humacao, un lugar de nuevos comienzos, así de nos gusta referirnos a ese espacio, que por la gracia de Dios estamos celebrando 35 años ya de la historia de la iglesia este mes de julio. Celebramos nuestro aniversario y de esos 35, pues Dios me ha permitido ser el pastor general de la iglesia por los pasados 27. Wow. Soy esposo de Giselle Cruz, y Dios nos ha bendecido con un niño maravilloso, Rafael Uciel, que está a punto de cumplir 10 añitos ahora en septiembre, ¿verdad? Él es mi mayor legado al mundo, ¿verdad? Mi mayor proyecto. Y pues como trasfondo a nivel educacional, pues estudié un bachillerato en biología en la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Entré a la universidad, ¿verdad?, en aquel entonces más prestigiosa que tenía Puerto Rico en medicina, que es el recinto de ciencias médicas. Y ahí estuve por espacio de 3 años hasta que me di cuenta que como doctor, pues yo era buen pastor. Pero eso lo vamos a tocar ahorita. Eso lo tocamos ahorita. Sí. Y bueno, de ahí en adelante, pues una vez que dejo los estudios en medicina, pues el Señor nos hace el llamado directamente hacia lo que es la capacitación teológica y lo que es el estudiar la palabra a nivel más técnico, más profundo y más profesional. Y eso pues ha sido el enfoque de nuestra vida y nuestro ministerio, ¿verdad?, por los pasados años, por la gracia del Señor. Hablando de retomar, ¿verdad?, después de varios años de pausas por razones financieras, en el 2021 se me abrió la puerta y la oportunidad para retomar mi maestría y me acabo de graduar hace escasamente un mes de uno de los seminarios más prestigiosos que tiene Estados Unidos y el mundo, ¿verdad?, el Seminario Teológico Asbury, y allí Dios me permitió completar una maestría en fundamentos bíblicos y teológicos.
Y hacemos este tipo de preguntas y este tipo de intro porque efectivamente hay veces que queremos tocar algunos temas y tenemos que buscar a las personas también que han dedicado, ¿verdad? Que no solamente reciben el discernimiento de Dios y el conocimiento que Él provee por medio de su sabiduría, sino que también se han esmerado en estudiar, en leerse tantas y tantas y tantas páginas para poder, ¿verdad? Hablar de manera correcta un mensaje o explicar algo. Hijo de pastor, ¿qué fue lo más complejo para ti como hijo de pastor? Hay tantos hijos de pastores que nos están viendo. Pues en el caso mío, mis papás eran, ambos, mi papá y mi mamá, eran originales de Barrio Obrero. Allí se conocen en la Juventud Católica de allá de Barrio Obrero. Ambos se hacen profesionales. Mi papá se hace doctor en medicina, se especializa en obstetricia y ginecología. Mi mamá se hace un doctorado en psicología clínica. Y ambos nos tienen, ¿verdad? Soy el mayor de 3 hijos. La práctica de mi papá se mueve al área este, ¿verdad? En el pueblo de Humacao. Y allí yo, como el mayor de 3 hijos, pude empezar a experimentar la dualidad de lo que es la cara que tú le das a la gente afuera versus lo que se vive detrás de las puertas cerradas de la casa. De ahí que hoy somos muchos los que decimos que el lugar más difícil para vivir el evangelio se llama tu casa. Sí. Porque en tu casa tú no puedes disimular. Afuera tú disimulas, en las redes sociales tú disimulas, pero en tu casa no puedes hacerlo. Entonces, en el caso mío, como hijo mayor, fue bien palpable. Ya yo tenía una conciencia para darme cuenta del cambio que hace Jesús cuando llega a un hogar. O sea, mis papás tenían religión. Mis papás habían conocido la religión, eran cursillistas católicos, pero en sus vidas no se estaba experimentando esa transformación. Eran muy envueltos en las altruzas y en organizaciones civiles y sociales en el área este, pero obviamente pues uno como hijo está viendo las discusiones, está viendo las tensiones y pues hoy todos los psicólogos lo dicen, ¿verdad? Cuando hay un niño que está manifestando problemas en la escuela, pues antes de hablar con el nene hay que hablar con los papás. Pero y pues ese era mi caso. Mi comportamiento se empieza a afectar y una de esas muchas veces que en la escuela que yo estudiaba a mi mamá la llamaron para reunirse por mi comportamiento, llegó un momento donde ella se quiebra y la directora de la escuela le hace la invitación y le dice: ¿por qué ustedes no me acompañan a la iglesia que yo voy, en Las Piedras? Y quizás encuentras alguna esperanza o puedes buscar alguna ayuda, etcétera. Y mis papás, ese primer servicio de domingo, tomados de la mano, pasan al frente y hacen un compromiso con Jesús. Y yo como hijo mayor pude notar el antes y el después. O sea, en mi casa las cosas cambiaron y las cosas cambiaron para bien. Lo que mis papás estaban experimentando en la iglesia se veía en casa. Entonces eso para mí siempre es una base que quiero recalcar mucho porque hoy hay muchos jóvenes que quizás te escuchan y están viendo esto y quizás muchos de los conflictos que tienen precisamente es por esas dicotomías que a veces escuchan cosas en las redes o en los templos, pero quizás no las están viendo en sus casas, ¿verdad? Y eso crea unos conflictos, ¿verdad? Y este estigma de que pues yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Obviamente que es una buena excusa y un argumento que se oye, soy interesante, pero a la hora de la verdad, pues uno pues le pregunta, pues me imagino que no trabajas tampoco, me imagino que tampoco no vives en ningún lado, porque entonces donde quiera que uno se mueva va a haber gente hipócrita. Entonces, pero ciertamente es la sed de algo auténtico, la sed de yo no quiero fachada, yo no quiero pintura y capota, yo quiero algo real. Entonces, mis papás comienzan a desarrollarse en esa iglesia y empiezan a correr todas las bases. Dios preparándolos para lo que más tarde sería la iglesia que ellos fundan. Ellos practican diferentes disciplinas dentro de la iglesia, ocupan diferentes posiciones y empiezan a notar
Era que esto es tema quizás para otro programa, pero empiezan a notar unas prácticas que no eran correctas y que no estaban alineadas con lo que es el ideal de la Biblia en la persona del pastor que dirigía esa iglesia. Ya esa iglesia hoy día no existe precisamente por las malas prácticas que ese pastor tenía en sus manejos personales, Okay. su ética personal. Así que en un momento dado se convirtió en una tensión tan grande que por salvar su vida espiritual, mis papás salen de esa iglesia y comienzan entonces a visitar congregaciones para ver dónde se ubicaban. Y es en esos momentos donde yo como hijo mayor comienzo a ver un trato sobrenatural de Dios con la vida de ellos. O sea, a mí nadie me puede decir, no, es que tus papás se metieron en este revolú y pues ustedes se fueron arrastrados porque no tuvieron opción, sino a mí me consta que Dios llamó a mis padres. O sea, en un tiempo, te digo, 1989, nadie ni soñaba tener Caller ID en los teléfonos. Ni yo había nacido. Ese comentario es doloroso. Yo tenía 9 años, pero eso es otro tema, es otra historia, esta predicación. Un día de Año Nuevo, mi mamá levanta el teléfono y empieza a llorar. Y mi papá le dice, ¿qué pasó? Cuando mi mamá cuelga el teléfono, dice, me acaba de llamar esta señora de Nahuatl que dice, yo estaba orando, ustedes no me conocen, yo no los conozco a ustedes, pero el Señor me dijo que yo marcara este número y que le dijera a usted y a usted por sus nombres. Wow. Que el Señor los está llamando y que es tiempo de fundar una iglesia, que Dios los va a poner a abrir una obra. Wow. Así, no había redes sociales. Cero, nada hacer de ese... para averiguar nada, ¿verdad? Como ahora. Mi papá recibía mujeres en su consultorio, las empezaba a entrevistar para tomarle su historial y lo paraban en seco. Yo no vine para que ustedes me chequeen. Yo vengo desde ahí bonito, yo vengo desde Ponce, yo vengo para decirle que Dios lo está llamando y que usted es pastor. Oh, wow. Ese tipo de tratos se convirtieron en lo mucho y lo seguidito, como decimos por ahí. Sí. Y historia larga corta, pues mis papás fundan la iglesia Renuevo Justo en Humacao un 29 de julio de 1990. Yo tenía 10 años, en el segundo piso donde estaba la oficina de médico de mi papá, con unas escasas 30 personas. Y de ahí, ¿verdad? Pues 35 años después, pues gracias a Dios, pues Dios ha hecho cosas grandes. Pero contestando tu pregunta, pues estar en el pastorado como hijo de pastor, pues te pone en una vitrina, porque todo el mundo sabe de ti, pero nadie te conoce. Yes. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Es una responsabilidad grande para los que son los pastores. Yo hoy puedo dar gracias a Dios, que aunque parte de mi experiencia es que mi papá fallece 4 años más tarde, víctima del cáncer después de fundar la iglesia, tanto mi papá como mi mamá, ambos fueron padres presentes. O sea, nosotros nunca nos sentimos, por lo menos yo como hijo mayor, nunca me sentí que yo estaba en el asiento de atrás y que la iglesia estaba en el asiento adelante. O sea, que yo tenía que esperar mi momento y esperar mi turno. Obviamente, todo hijo de pastor pues sabe que el culto se acaba y nosotros vamos a ser los últimos que nos van porque hay que hablar con aquel y hay la reunión con el otro y esas cosas pues vienen con el paquete, ¿verdad? Solo los hijos de pastores entenderán. Pero más allá de esas cosas que quizás son procesales o parte de la rutina, mis padres siempre fueron unos padres que nos dieron nuestro balance, nos dieron nuestro lugar y fueron padres presentes. Sí, y eso es importante porque en ese ministerio no todos los padres son presentes. Y lamentablemente a raíz de eso, pues hay demasiados hijos de pastores descarriados. Resentidos. ¿Verdad? Resentidos. Creo que hay una canción de Alex Zurdo y René González donde lo dicen bien, que si la única piscina que tus hijos han visto es un bautisterio, pues creo que hay problemas, ¿verdad? Sí, no, y es fuerte, es fuerte. Qué bien que contaste un poquito de ese trasunto, porque ahí te fuiste desarrollando en todo eso. Pero tocaste el tema también de que ese encuentro que tuvieron tus papás, porque esto les sirve esto va a ser de bendición para personas que nos van a estar escuchando, que de pronto ya sean de esa religión o de cualquier otra, no se trata de solamente vivir una religión,
¿sabes? Se trata de que Conocer Cristo, a Jesús. de conocer a Jesús, de que Cristo sea el centro del hogar, no solamente en casas pastorales, sino en cualquier casa, ¿sabes? En cualquier lugar que habita una familia. Así que eso es lindo. Así Hay que... predicadores que lo dicen de esta forma. Se dice que la iglesia está perdiendo a los jóvenes. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ujú. Los padres están perdiendo a los hijos. Oh, wow. Porque Sí. si no hay una consistencia en tu vivencia con tus palabras, pues obviamente quienes primero los van a notar Ajá. son los que viven en el lugar Ajá. donde no se puede disimular, ¿verdad? Donde se supone Definitivamente. que uno es como es. Sí, definitivo, La cosa. definitivo. Sí, lo importante es ser real primeramente dentro, ¿verdad? Y que predicar, obviamente todos somos imperfectos y nos vamos a notar tal cual somos, pero Exactamente. que se viva, que se sienta que Dios está en esos momentos de reconciliación, de alguna discusión, como que, espérate, no, Dios está aquí, vamos, ¿sabes? Esas cosas bonitas que, pues, obviamente hay que retomar ese amor, ¿verdad? Y siempre que estamos en entrevista, yo lo digo, hablo un poquito sobre eso, esa peculiaridad, porque obviamente el amor ha cesado en muchas áreas y eso hay que hablar estas cosas para volver a impartir fe y esperanza en esos corazones. Yes. Ok, un momento, ¿verdad? Para ir entrando un poquito, un momento en tu vida que haya sido un momento fuerte, un detonante, que hayas utilizado para bien, que haya sido fuerte para ti, pero tú dijiste, aquí Dios estuvo, que tú sentiste que ibas a enganchar el guante, un detonante que tú digas, esto marcó mi vida. Pues yo, como te dije ahorita, mi papá funda la iglesia en julio y en ese mismo año, en el año 90, le empieza a salir un tumor en el cuello. Y el día de su cumpleaños, un 15 de octubre, su mejor amigo, un oncólogo, le da el regalo de cumpleaños de decirle, tienes uno de los cánceres más agresivos del sistema linfático que existe. Wow. Se conoce como el linfoma de Hodgkin. Y ahí comienza este proceso que nos pone a todos, a la iglesia, pero obviamente a nosotros como familia, nos pone en un jaque mate, donde en el caso mío como hijo de pastor y mayor, yo asumí una negación total. Yo, mi comportamiento, teniendo 4 puntos en las escuelas, me suspendieron yo no sé cuántas veces, pero es otro tema, por mal comportamiento. Pero alguien me preguntaba y yo decía, no, yo pasa nada a mi papá. En mi mente era, papi es VIP, papi es pastor. Ajá, So, sí. se supone que tenga privilegios especiales. Entonces, en aquel momento, ¿verdad? Yo no entendía, ¿verdad? Que llueve tanto para los justos como para los injustos, como dice la palabra. Y que Dios tiene planes y permite cosas que nosotros no los entendemos en el momento, pero después vemos los resultados de las cosas que Dios hace. Definitivo. Entonces, para mí Dios estaba obligado a sanar a mi papá. Y no había conocido lo que es la idea de la soberanía de Dios. Dios no tiene que darle explicaciones a nadie y Dios no tiene que hacer. Dios no está obligado a nada. Yes. Por eso es que es Dios, ¿verdad? Yo puedo pensar que este es el mejor escenario, pero yo estoy viendo dentro de mi mente limitada estos escenarios limitados. Él dice, yo abro camino en el desierto y en medio de la tierra seca abro un río. ¿Me entiendes? Yes. Entonces, hay cosas que yo nunca las voy a poder entender. Entonces, esos 4 años fueron años donde, como dice el apóstol Pablo, el hombre exterior se fue desgastando. Radioterapia, quimioterapia. Tuvo que dejar, ¿verdad? Por el pastorado y por lo que estaba viviendo, papi deja su práctica, una práctica muy exitosa en medicina. Wow. Se retira de la medicina, se enfoca en el ministerio. Y historia larga corta, a mis 14 años de edad, pues yo me convertí en el que me turneaba con mami. Nuestra iglesia es una iglesia independiente, no tenemos cobertura en ninguna organización externa. So, yo me quedaba en el hospital con mi papá de sábado a domingo para que mami pudiera venir el domingo a la iglesia a predicar. Ellos pastorearon juntos desde el principio. Y uno de esos cambios de turno, en una de esas quimioterapias muy fuertes, ¿verdad? Para mí, después de haber estudiado medicina, el cáncer no mató a mi papá, lo mató la quimioterapia, pero eso es otro tema, otra historia, otra predicación. En una de esas quimios muy fuertes, mi papá se asfixia frente a nosotros, se ve un paro cardiorrespiratorio. Y es ese momento donde las cosas se hicieron reales y ya tuve que salir de la negación. Tu papá se está muriendo. Para ese entonces ya yo había tenido unas experiencias con Dios que yo no las entendía ni las aceptaba.
A mí me preguntaban Ajá. desde chiquito, ¿qué tú vas a hacer cuando seas grande? Mientras la gente, mis compañeros de escuela elemental decían, pues bombero, astronauta, policía. Yo voy a ser doctor en medicina con mi papá. Para mí eso estaba como un show de televisión en México, ¿verdad? Fríamente calculado, ¿verdad? En, so, en medio de esta experiencia, a mi papá lo diagnostican y ellos se enteran de este pastor que Dios lo había sanado de cáncer y lo traen para que dé el testimonio en la iglesia. Y el pastor está exponiendo y está dando su charla y de momento se vira donde mi papá y le dice, aquel joven que está allá sentado en la última fila es su hijo. El papá le dice, sí, yo tenía 11 años en aquel entonces. Me dice, pues yo te digo en el espíritu que él va a ser el pastor de esta iglesia. Oh, wow. Yo pues me eché a reír, yo dije, este hombre no me conoce. Y, o sea, ¿Qué está diciendo él? yo tengo otros planes, o sea, yo voy a ser Ajá. doctor, yo no quiero ser pastor. Cuando mi papá fallece, para mí fue un proceso de un rompimiento muy fuerte, porque yo no entendía en aquel entonces que yo había estado en un proceso de negación, sino para mí lo que yo llamaba negación era fe. Ya. O sea, lo que era negación hoy a nivel psicológico, para mí era fe. Entonces, Dios está obligado a sanar a mi papá y ahora mi papá se murió. Entonces, Dios me falló. Entonces empieza esta dicotomía que yo no entendía porque en mi mente cuando a mí me sacan de ese cuarto en el hospital del maestro en Atorrey y yo lo último que veo cuando me empujan a mi mamá y me empujan a mí fuera es que a mi papá le están rompiendo la ropa para ponerle los chupones, el EKG, ¿verdad? Y a tratarlo de resucitarlo. Yo me voy corriendo, me le voy del lado de mi mamá, yo empiezo a correr, empiezo a llorar y empiezo a negociar con Dios. En mi desesperación, trato de chantajear a Dios y decir, si tú quieres que yo sea pastor, como tú dijiste, más vale que tú levantes a mi papá. Lo que es la ignorancia es atrevida, dicen por ahí, ¿verdad? Más vale, como si yo pudiera decirle a Dios, ¿verdad? ¿Qué hacer? Mi papá fallece al otro día a las 10 de la mañana. Y ahí yo dije, Dios, tú me fallaste y ahora yo te voy a castigar, ahora yo me voy al mundo, yo no quiero saber de ti. Ese era mi plan. Y mientras más lejos yo trataba de irme, más cerca llegaba. O sea, mi coraje era fuerte, mi dolor era fuerte, mi depresión era fuerte, mi luto era grande, mi desierto, como a mí me gusta llamarle, era grande. En casa, todos los retratos donde la foto de mi papá aparecía, estaban virados boca abajo. Yo no podía mirar ni las fotos. Wow. Y sin embargo, el único lugar donde yo me sentía en paz era donde conscientemente decía, no quiero estar, que es la iglesia. Wow. Mientras más lejos quería irme, más cerca terminaba. Yo le digo a la gente que en mi verdadero encuentro con Dios, aunque yo tuve el testimonio de un padre y una madre que en los momentos más duros de su vida citaron las palabras del apóstol Pablo al decir, yo sé en quién yo he creído. Aunque yo tenía ese testimonio, pero era el testimonio de ellos, no era el mío. Yes. Pero en el momento más duro de mi vida, ahí yo descubrí que Dios era suficiente y que solo Dios me podía mantener en pie en esa temporada tan oscura. Así que cuando yo tengo mi proceso de rompimiento y desahogo con el Señor y de encuentro con Él, entonces me convierto en ¿cómo puedo ayudarte, mami? O sea, Dios le dio a mi mamá una fuerza increíble donde en medio de su luto ella siguió pastoreando. Sí, que posiblemente ella, mientras más lejos quería ir, también más cerca. Dios la preparó de una forma increíble, le dio una fuerza. En aquel tiempo escuchar de mujeres pastoras pues no era tan popular y había hombres que todavía los hay, ¿verdad? Que no creen en ese asunto, ¿verdad? Por el machismo puertorriqueño. Dios le dio una fuerza increíble a mi mamá y pues obviamente en el caso de nosotros como familia, pues ¿cómo ayudamos? ¿Verdad? Y ahí todos los hijos de pastores saben que la necesidad es la madre de todos los inventos, pues hace falta un técnico de sonido, pues vamos a aprender a usar la consola. Hace falta tocar instrumentos, pues vamos a aprender a tocar instrumentos y así por el estilo, ¿verdad? La mano de Dios fue desarrollándonos, ¿verdad? Al lado de ella. A ella le dio un derrame cerebral en pleno púlpito. Ay, bendito. 2 años más tarde, después de mi papá morir. Todo su lado izquierdo se le paraliza, le da una hemiplegia. En aquel tiempo no se sabía que uno tiene una ventana de 3 horas
para administrar un medicamento, ¿verdad? Para romper los coágulos en el cerebro. Ella predicó con el derrame encima 45 minutos de mensaje. Ese es el testimonio de fe que yo tengo, ¿verdad? Yo hoy soy heredero de una fe, ¿verdad? Que, como decía el apóstol Pablo a Timoteo, es una fe que no es fingida, ¿verdad? Una fe que no es actuada, ¿verdad? Que se ve en los momentos más duros. Y en ese tiempo, para ese momento que ya le da el derrame, ya yo estaba como líder de adoración en la iglesia, trabajaba con la juventud, entre otras facetas, y habían sido ya tantas, en el contexto pentecostal, ¿verdad?, de nuestra iglesia, habían sido tantas ya las palabras públicas que Dios había utilizado gente para hablarme frente a toda la iglesia, que, ¿verdad?, es en ese contexto donde la misma iglesia me dice, ¿qué tú vas a hacer? Entonces hay gente que entra al ministerio. Sí. Hay otros que cuando abrimos los ojos estamos completamente rodeados y cercados y ya no tenemos tanta alternativa. Empiezo a cubrir funciones pastorales de mi mamá, porque aunque los médicos dijeron en la sala de emergencia que su derrame había sido masivo y que ella iba a quedar siendo un vegetal, al otro día ya mi mamá estaba empezando a mover su pierna izquierda. Y fue un proceso de más de año y medio de terapia y de recuperación, que no recuperó al 100%, ¿verdad? Quedó limitada como quiera en su físico, pero el vegetal se levantó, ¿verdad? Y el vegetal regresó a la iglesia. Pero en ese proceso, que está aquí tuvo que experimentar lo que es la vida pastoral sin haberla pedido, sin haberla querido, convertirse en cabeza de familia, ¿verdad? Con solamente 16 años, y experimentar un montón de otras realidades que te hacen madurar y te hacen cambiar de perspectiva, hasta el punto de que pues, Dios cambia mi corazón y yo empiezo a ver como de momento una pareja un joven soltero de 16 años y una pareja de X años dice, necesitamos hablar, que alguien nos aconseje nuestro matrimonio. Y tú, tengo 16. ¿Entiendes? O sea, que yo voy a tener que decir, pero luego ahí recordaba que el que escribió las cosas más brutales de matrimonio también era soltero, Pablo. Entonces, pues obviamente, anclado en la palabra. Tú dices, aquí va Pablo. Anclado en la palabra. Si él estaba soltero por decisión y pudo aconsejar y dar los mejores consejos que existen hoy, al sol de hoy, en la psicología se dice, y es tan brutal porque en la psicología se dice que cuando un hombre va a buscar ayuda en una relación de pareja, solamente son el 20% menos, porque los hombres latinos no nos gusta hablar. El 80% son mujeres. La queja principal, que es la razón por la que alguien va a buscar de las mujeres, es: mi esposo no me ama. La queja principal de los pocos hombres que se atreven a hablar cuando van a terapia es: mi esposa no me respeta. Y el apóstol Pablo en Efesios 5, al final de ese capítulo, le digo dos cosas: el hombre ama a su esposa y a la mujer respeta a su esposo. O sea que las estadísticas de la psicología confirman cómo la palabra de Dios sigue siendo de una sabiduría milenaria y súper poderosa. En medio de hacer esas cosas para las cuales yo no estaba capacitado, que yo no pedí, que yo no tenía entrenamiento, pero vi al Espíritu Santo hacer lo que yo no podía hacer. Y empiezo a ver matrimonios reconciliados, empiezo a ver, venga pastor a orar, que en mi casa hay un demonio a las 3 de la mañana, y bueno, cosas así que y tú a 17 y 18 años. Yo a las 3 de la mañana ir allí y ver a Dios hacer cosas sobrenaturales, pues obviamente eso cambia mi corazón. Así que, contestando tu pregunta, o sea, aunque hemos vivido muchos momentos oscuros y muchos momentos, como a mí me gusta llamarle, de desierto, ese fue el primero en mi vida donde vi cómo el desierto no es para que tú te mueras, sino el desierto puede ser un lugar de encuentro. Definitivamente, y fue como que el enganche también fue. Hay veces que yo digo que la responsabilidad y el compromiso hace que tú no salgas corriendo. Y en esos momentos, ¿verdad? Definitivamente, aunque posiblemente el mundo de ustedes, tanto el tuyo como el de tu mamá, se estaba derrumbando, Dios daba esa fortaleza, Dios te capacitaba
aún, ¿verdad? Y esto es, ¿verdad?, de inspiración para ministerios jóvenes, que Dios los llama, que a veces se descalifican. Inclusive nos ha pasado a todos. En un momento decimos, Señor, cómo que esto? Esto como que yo no lo voy a poder hacer. Pero definitivamente el Señor capacita, el Señor te lleva. Tengo un grupo de amigos que tenemos eso en común, que todos empezamos bien jóvenes en el ministerio. Ujú. Y tuvimos que hacer la vida al revés. ¿Verdad? La mayoría de la gente entra al ministerio cuando ya ha decidido qué va a estudiar, con quién se va a casar, qué casa va a vivir. Nosotros lo hemos tenido que hacer todo al revés en la vitrina de una congregación. Y tenemos ese relajo. Decimos que el primer requisito es no querer. O sea, el primer requisito es cuando vemos a Dios llamando a Moisés, no sé hablar. Dios llama a Jeremías, soy muy niño. O sea, lo que Dios te pide hacer para ti a tus ojos es tan grande que obviamente tú dices, pues yo no sirvo. Entonces, ahí es donde Dios te deja saber, pues que nunca no eres tú, voy a ser yo en ti y yo contigo. Sí. Yo escuchaba una prédica ayer que hay cosas que inclusivemente Dios no te las va a mostrar porque te vas a llenar tanto de miedo. Vas a ver tanto imposible en ti porque no vas a ver, o sea, Dios te va a mostrar este plan y en tu cabeza no va a caber que tú vas a poder llegar ahí. Wow. Obviamente Él no te va a decir todos los procesos que vas a tener que pasar para desarrollar madurez. No sería fe. Si te lo dice todo, no es fe. Entonces, definitivamente, gloria a Dios por esas cosas que no nos revela, pero que nos preparan el camino para poder uno abrazarlas. Quiera uno o no, pero eso lo vamos a hablar más ahorita. Yes. Ok, ¿qué versículo para ti bíblico es como refrescante en un tiempo de adversidad o un tiempo donde tú puedes sentirte abrumado? De estos momentos donde uno se siente como que cargado emocional, mentalmente, no tanto por aflicciones ni nada, sino porque simplemente uno se siente cansado. ¿Qué versículo para ti es refrescante? Del Nuevo Testamento, mi libro favorito en cuanto a los evangelios es Marcos. Marcos es un narrador espectacular. Y dentro de esa narración de Marcos, la escena al final del capítulo 4, cuando Jesús acaba de reclutar sus discípulos. Marcos capítulo 3, verso 14, si la memoria no me falla, Marcos es el único que nos dice la razón por la que Cristo llama a sus discípulos. Dice, llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Para mí ese orden es brutal, porque a veces nos enfocamos en qué vamos a hacer, pero todo depende de la relación. O sea, los llamó para que estuvieran con Él. En Marcos 4 vemos que esos discípulos rookies, Jesús se los lleva al otro día y está dándoles un seminario de evangelismo y le habla la parábola del sembrador, le habla de que el agricultor siembra la semilla pero se va a su casa a dormir y no sabe cómo es que da fruto, le habla un montón de cosas y después que les da la teoría, se los lleva a la práctica y sanando enfermos y está ministrando. Y por la noche, Jesús dice al final, tengo una idea, vamos a cruzar el lago, vamos a cruzar lo que nosotros llamamos el mar de Galilea, pasemos al otro lado. Ellos están en una costa que es judía, pero Jesús los está llamando a ir del lado judío al lado gentil. Los que han leído el Evangelio saben que el que los está esperando al otro día es el endemoniado gadareno en el capítulo 5. Pero mi historia favorita es lo que ocurre en esa tormenta, porque la forma de Marcos contarnos la historia es que cada vez que los discípulos se exponen al mar de Galilea, eso va a representar una adversidad en sus vidas que va a revelar el carácter que tienen. Entonces, una de las formas en las que Marcos va a contar su evangelio, que a mí me llama mucho la atención para la realidad de la iglesia puertorriqueña, Marcos, una de las cosas que él va a decir en su evangelio es que los que más cerca piensan estar de Jesús son los que menos lo conocen. Entonces, tan pronto empieza el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, Jesús entra a una sinagoga y el que empieza a hablar en la sinagoga es el que más lejos tú piensas que va a estar de Jesús, un demonio. Y el demonio empieza a decir, ¿quién es Jesús? Tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús lo manda a callar. O sea, Marcos está sutilmente diciendo, los que parecen estar bien lejos saben quién es Jesús.
Pero los que parecen estar bien cerca y andando con él, no lo conocen. Y la primera vez que eso aflora es en esa tormenta. Me llama la atención que Jesús dice, crucemos al otro lado, allí está Pedro. Lo vamos a ver que cada vez que... O sea, en todos los evangelios, Pedro habló solamente una vez bien. Todas las demás veces que Pedro habló, era un regaño de Jesús después. Allí está Pedro y se quedó callado y obedecieron todos. Yo pienso, mi teoría es que todavía no tenían confianza. No se atrevió a protestar. Están todos cansados y a esa hora de la noche empiezan a remar. ¿Y cuál es el premio de obedecer? Una tormenta. Cuando yo me veo en una tormenta y yo sé que yo me la busqué, pues yo no puedo pelear con Dios porque yo sabía que por aquí no era y me metí como quiera y salió mal y pues ni modo. Pero cuando tú estás obedeciendo y estás haciendo las cosas bien y el premio es una tormenta que es tan fuerte que allí está Mateo, y lo de Mateo son los números y la calculadora. Cuando Mateo escribe su libro, él no le llama tormenta, él usa una palabra que para nosotros significa terremoto. El griego de Mateo 9 es sismos. O sea, Mateo quiere enfatizar lo mucho que aquel botecito estaba temblando. Y en medio de esa tormenta, Jesús está dormido. O sea, yo pienso que ¿cuántos de nosotros nos podemos identificar con esa historia de Dios donde tú estás? O sea, yo quería estar durmiendo en mi casa y estoy aquí en este bote, estoy en medio de este mar porque tú lo dijiste. Y ahora, tras que te estoy obedeciendo, esta tormenta me va a matar. O sea, esta tormenta es un nap. Exactamente. Entonces, Marcos es el único que nos da el detalle que sorprendentemente Lucas, siendo un historiador, no lo da. Marcos dice, mientras ellos están luchando, el agua está entrando, ellos están luchando por permanecer a flote. Jesús está acostado en la popa de la embarcación, que es la parte de atrás, durmiendo sobre el cabezal, dice la Reina Valera. Cuando yo busco qué es el cabezal es una bolsa gigante que rellenaban con piedra y arena para darle peso y estabilidad a la embarcación. So, ya Marcos nos está predicando visual. Marcos está diciendo, Jesús está en lo que le da estabilidad al bote y está dormido. Pero los discípulos no lo ven. Entonces, ¿qué interpretan los discípulos cuando se dan cuenta que su maestro, porque así es como lo ven hasta ese entonces, está dormido? Pues una falta de solidaridad, una falta de empatía. Lo levantan de mala manera. Maestro, no te importa que estamos ahogándonos, no te importa que perecemos. Y Jesús se levanta, no sé cómo le dirán acá en el área metropolitana, pero en el área donde yo me crié, cuando a ti te levantan de mal humor, decimos, te levantaste con morriña. Decía la gente, te levantaste al lado izquierdo de la cama. Pues yo veo el Jesús humano, lo levantan de mal humor con una acusación y él solamente hace dos cosas. Manda a callar al viento y le dice al mar, te tranquiliza. Y ahí es que se pone brutal la historia, porque Marcos dice que estaban espantados. Se asustaron más por el milagro que por la tormenta. Y viene la pregunta más importante de todo el evangelio. Que spoiler alert, la pregunta la va a contestar el centurión que está matando a Jesús en la cruz. La pregunta es, se hacen ellos, ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Creo que es una pregunta que continuamente tenemos que hacernos porque nosotros, al igual que los discípulos, pretendemos estar cerca de Jesús. Pero estar cerca de Jesús no significa que lo conocemos bien. Los discípulos, cuando usted los mira en todo el evangelio de Marcos, Jesús anunciaba su muerte y Pedro lo regañaba. Volvió a anunciar su muerte y ellos peleando por quién va a ser el mayor. Vuelve a anunciar su muerte y Juan y Jacobo quieren que lo pongan uno a la izquierda, otro a la derecha. Querían ser los dos ladrones al lado de la cruz. No entendían. Ellos estaban mirando una cosa, Jesús estaba mirando otra. Jesús les está diciendo, síganme, pero todavía no lo conocen. Y pienso que eso es una pregunta que nos va a mantener humildes y nos va a recalibrar. En las tormentas de nuestra vida, saber que Dios no va a hacer siempre lo que yo quiero. Pero el plan de Dios sigue siendo bueno, sigue siendo agradable, sigue siendo perfecto, sigue siendo mejor que el mío, aunque yo no lo entienda. Y pues en mi vida te puedo decir que hay veces que Dios ha calmado la tormenta.
Definitivo. Afuera del bote. Y hay otras veces que ha calmado la tormenta aquí Ahí dentro. y aquí. La tormenta sigue soplando, pero Dios me ha dado calma. Definitivo, ¿no? Wow, lo narraste de una manera brutal. No voy a agregar nada ahí porque quiero que me cuentes esto, que tú lo cuentas brutal y quiero documentarlo. Obviamente, de esto tú sacas un sermón completo, ¿verdad? Pero brevemente, la diferencia de los dos cojos, de los dos paralíticos. Los ciegos. Los ciegos, perdóname. Los ciegos. Cuando Marcos cuenta la sección central de su evangelio. Ajá. Pendiente, aquí está el momento. Que en los comentarios exegéticos, los que exégesis significa la sana interpretación de un pasaje bíblico. Los comentaristas y los académicos bíblicos le llaman esa sección la sección del camino, porque empieza con Marcos diciéndonos, los discípulos saben quién es Jesús. Empieza con Jesús preguntando, ¿quién soy yo? Y Pedro hace su confesión. Era inspirado por el Espíritu. Tan pronto Jesús hace su confesión, y ya Jesús escucha la confesión de Pedro, Jesús va a hacer 3 anuncios de su muerte que Marcos los va a nombrar corridos. Y las 3 veces los discípulos no lo entienden. Y están peleando por posiciones, están peleando por quién es el mayor, por importancia, y están peleando por agenda, que esto no te acontezca. Y las 3 veces Jesús tiene que corregirlos en su malentendido y dejarles saber, es que si me vas a seguir, los discípulos no van ni al lado ni al frente. Los discípulos van detrás, que es lo que Jesús le dice a Pedro cuando Pedro lo regaña en ese primer anuncio. Satanás, tú no vas ahí, ponte detrás de mí. O sea, los discípulos van detrás, no van al frente. Ahora, hay un recurso literario que se llama inclusio, que es poner 2 cosas iguales al principio y al final, como si fueran los brackets de un paréntesis. Eso es una forma de decirle al lector, mira a lo que está aquí adentro, porque lo que está entre medio es importante. El bracket que usa Marcos en esa sección, que empieza en el capítulo 8 y se extiende hasta el final del capítulo 10, es la curación de 2 ciegos. Cuando comparas un ciego con el otro, te das cuenta de lo que Marcos quiere hacer. El primer ciego es el famoso ciego del segundo toque. Él no va donde Jesús. Él no pide conocer a Jesús. Por lo menos la narrativa no lo dice. Sus amigos lo llevan. Se lo llevan a Jesús y Jesús lo toma de la mano, lo saca de donde está, lo lleva al estanque, hace lodo, le escupe y le dice, ¿ves? Y el hombre confiesa y dice, veo los hombres como si fueran árboles. Eso nos deja saber que no es ciego de nacimiento porque sabe cómo se ven los árboles. Pero también confiesa en su autenticidad y en su honestidad. Todavía no estoy completamente sano, mi visión no está completamente restaurada. Y Jesús lo tiene que volver a tocar. Y eso nos deja saber que la sanidad no siempre es un evento instantáneo, que muchas veces la sanidad es un proceso. Cuando hablamos de sanidad emocional, quizás para tanta gente que nos está viendo, eso es sumamente cierto. Casi nunca es una oración instantánea, un momento bonito en un altar. Son procesos, ¿verdad? Que nos van llevando de donde Dios nos encuentra a donde Dios nos quiere llevar. Definitivo. Pero entonces ese ciego plantea la pregunta de esos discípulos que están al lado de Jesús, pero todavía no ven. No ven con claridad a quién tienen y a dónde va, a quien ellos llaman maestro. Y luego tenemos el último ciego al final, que todo el mundo lo conoce por Bartimeo, pero ese era su apodo, el hijo de Timeo, no sabemos cómo se llama. Y ese ve tanto, aunque no ve físicamente, él ve más que los mismos que están al lado de Jesús. Él solamente escuchó que Jesús estaba pasando por ahí. Lo llama Mesías frente a todo el mundo, hijo de David, y luego dice, ten misericordia de mí. Y tan pronto él le escucha que Jesús lo está mandando a llamar, él coge su capa y la arroja. Él está seguro de que el hecho de que Jesús lo mandó a llamar, ya él no va a volver a ser ciego. No me van a conocer por esta 21 ropa, que era la que todo el mundo tenía en aquel tiempo. Por ahí viene Bartimeo, el ciego del pueblo. Ya yo no voy a ser el ciego del pueblo. Sin que Jesús lo toque, sin que Jesús diga cualquier cosa, este hombre él
sin ver físicamente, está viendo más que los que están al lado de Jesús. Entonces, esas dos historias sirven como contraste para dejarnos saber a todos los que queremos seguir a Jesús, que quizás Jesús no es tan fácil de descifrar como nosotros pensamos, que no es leerme un panfleto, no es leerme un libro, ya yo conozco a Jesús. El día que nosotros podamos descifrar a Dios, Dios dejó de ser Dios. Yes. Hay cosas que van a ser, que siempre van a seguir siendo misterio y que van a requerir que más que yo conozca todo y lo entienda todo, que yo confíe. Y el confiar es una decisión. Yes. Y como tú decías ahorita, ese confiar para dar este paso es lo que abre que se revele o se abra la puerta o venga la próxima instrucción. Ok, ya me obedeciste aquí, pues ahora te voy a dar la próxima asignación, verá el próximo paso. Sí, y esa historia también tiene como una enseñanza, porque no solamente hay momentos donde nosotros vemos la necesidad en otro, aquí se activa la empatía, se activa el amor, se activa el uno poder tener ese discernimiento que tanta falta hace dentro del pueblo, que podamos ver la necesidad de otro y aunque ellos no puedan ir por sus propias fuerzas, vamos a llevarlo a donde Jesús. Y hay otros que aunque estén enfermos y estén como estén, dicen, yo quiero a Jesús, yo lo escucho, Él está aquí, yo tengo que correr. Y no vamos a ser tan rápidos para estar juzgando. Porque si yo estoy consciente de que yo puedo ser de esos discípulos que anda con Jesús y todavía no lo conoce, pues ¿cómo voy a atreverme a juzgar a los ciegos de la vida que andan por ahí? Si ustedes están al garete, pero yo puedo estar al garete también, aunque estoy al lado de Jesús. Entonces, ellos están al garete fuera, pero hay otros que estamos al garete y estamos dentro y decimos estar, tú sabes, ahí pegaditos a Jesús. Entonces eso nos mantiene en búsqueda y nos mantiene humildes. Definitivamente, y es bello, ¿verdad? Esto es como un friendly reminder para todas esas personas que están ahí, que nos están viendo, que la importancia de que si vemos a alguien que necesita, vamos a llevarlo a Jesús. Obviamente no obligado, pero hay gente que tiene el deseo que solamente hace falta, solamente lo que quiere es que uno le tome de la manita, ¿verdad? Y lo lleve, que le dé esa invitación, no tengas miedo de invitar a la gente, ¿verdad? Y todas estas cosas, porque al final del día a eso nos llamó el maestro. Ok. Vamos a ir a comenzar para ir cerrando, que este es el momento clímax de esta entrevista, ¿verdad? Aunque tenemos el segmento de nuevos comienzos, que este segmento tiene la misión, ¿verdad?, de poder impartir esperanza y fe a los sueños de las personas que quieren estudiar una carrera universitaria. Dentro de este segmento secular, que fue con el que comenzamos, quise traer esta entrevista porque el pastor Rafael experimentó, ¿verdad?, lo que fue tener el deseo en su corazón de hacer una carrera, pero Dios le pidió muchas otras cosas. Así que vamos a hablar un poquito sobre eso. Así que cuéntanos. El micrófono es todo tuyo. Cuéntanos esa historia. Es historia que es difícil y dolorosa. Pero, ¿verdad?, los procesos de la vida lo son, ¿verdad?, y producen resultados buenos. Lo primero que quisiera decir es, para todos los que nos están viendo y van a escuchar esto, es que lo que yo voy a contar es mi experiencia. Eso es importante. Las experiencias no son reglas y no son normas. Es bien peligroso tú convertir la experiencia de alguien que es subjetiva en una norma objetiva. Para ti. ¿Verdad? Entonces eso es importante que sepan esto, porque yo creo, como tú dijiste al principio de este programa, yo creo que Dios está llamando gente a los altares, pero necesitamos gente en el hospital, necesitamos gente en el banco, necesitamos gente en el cine, el gobierno, en el gobierno, o sea, y que sea gente excelente, como vemos a Daniel, como vemos a los jóvenes hebreos en Babilonia, que el rey los encontró 10 veces más lindos, más saludables, más inteligentes, más sabios, mejores que todos los demás. ¿Verdad? Dios hace la diferencia. Y cuando uno deja de ir a la iglesia y uno comienza a ser la iglesia, en el banco, en el cine, en el hospital, en la universidad, cosas maravillosas comienzan a pasar. Como te dije ahorita, pues yo quería ser doctor desde chiquito. ¿Qué pasa? A mí me ordenan al ministerio pastoral, me ungen en mi último semestre de escuela superior, un 15 de febrero de 1998. Y yo empiezo a pastorear la iglesia Renuevo Justo en Humacao. Para ese entonces, yo había tomado exámenes
¿verdad? El pre-SAT y otros exámenes de Estados Unidos, el College Board, etcétera. Y yo empiezo a recibir ofertas de universidades Ivy League en Estados Unidos ofreciéndome becas. Todavía hace unos años atrás yo las encontraba, que si Brown University, Penn State University, Columbus University, Yale University, becas para uno estudiar allá. Pero cuando ya tú sabes cuál es el llamado de Dios sobre tu vida, el tomar decisiones se hace más fácil. So, con todo y cómo funciona nuestro mundo, quizás el que estudió en Yale no sabe más que el que estudió en la UPI. Sí. Pero obviamente, pues hay diplomas que pesan más que otros, ¿verdad? Y quizás a la hora de competir por un trabajo, quizás se lo van a dar más del de Yale que al que dice su diploma Universitatis Portoricensis. Pero en el caso mío, pues el saber el llamado de Dios sobre mi vida me ayudó a filtrar mis decisiones. Y en vez de aceptar esas becas, pues estudio en la Universidad de Puerto Rico en Humacao, hago un bachillerato en biología general, como incluyendo mi premédica. Pues yo quería estudiar, yo iba a ser doctor como mi papá, punto. Estoy pastoreando, pero voy a ser doctor como mi papá. Es ahí donde me empiezo a exponer a lo que son los estudios teológicos, y mientras hago mi bachillerato empiezo a estudiar instituto bíblico. Tengo mi primera experiencia en un instituto bíblico. Entro a la escuela de medicina. Yo me recuerdo que mi plan fue, pues yo voy a tomar el MCAT con lo que aprendí del bachillerato en mi último año. Hay unas industrias que se dedican a dar repasos y a cobrar a la gente y te garantizan que sube yo no sé cuántos puntos y bla, bla. Pues yo dije, voy a tomarlo yo solo y después entonces hago el repaso y subo lo que vaya a subir. El asunto es que para aquel tiempo, hoy la nomenclatura es diferente, hoy el examen es diferente como era para mi tiempo, pero en aquel tiempo el examen valía 45 puntos y con 18 tú entrabas a la universidad. Era un score que te aseguraba que te cogieran en cualquier escuela de medicina si tenías buen promedio. Pues yo lo cogí a conciencia por lo que aprendí. No quiero estudiar, lo voy a coger para medir conocimiento. Saqué 23. Entré sin ningún problema a esa escuela, ¿verdad? Que te reciben con ese discurso de aplicaron yo no sé cuántos miles de estudiantes, pero ustedes 110 están aquí. Tú te sientes como the few, the proud, the Marines, ¿verdad? Pero y después te das cuenta que 4 años más tarde de esos 110 se gradúan 20. Bueno, el sistema está hecho para que la gente no se gradúe, pero eso es otro tema. Eso es otra historia, eso es otra predicación, ¿verdad? Ya es de conocimiento público lo politizada que está esa universidad y cuánto han sufrido por la politización. Pero en el caso mío, pues yo intento hacer algo que no se lo recomiendo a nadie. Yo nunca había escuchado de un concepto que hoy es bien común, tomarte una sabática para estudiar. O un descanso de tus responsabilidades para escribir un libro, para terminar. Eso hoy es normal. En la iglesia de Puerto Rico no tanto, pero en Estados Unidos es bien normal. En aquel tiempo, jamás en la vida. Y una iglesia de un contexto pentecostal, menos todavía. A mis 19 años, yo había entrado a una de las emisoras que más el pueblo pentecostal escuchaba de radio, que era Radio Revelación. Hoy se conoce como Radio Inspira. Y mi programa se había convertido en uno de los primeros programas de audiencia. Ya yo estoy a los 19 años con un ministerio de predicación itinerante donde estoy predicando dentro y fuera de Puerto Rico en diferentes lugares. Yo entro a la escuela de medicina, pero yo tengo una agenda de predicación con la que tengo que cumplir. Tengo una iglesia que tengo que pastorear y me toca estudiar medicina. Y eso es una loquera que yo no se lo recomiendo a nadie, porque la vida se me hizo de cuadrito. O sea, cuando tú eres estudiante de medicina, tú no puedes hacer más nada en tu vida más que ser estudiante de medicina. Y obviamente conocí gente muy fajona y muy luchadora allí, que siendo mamá, siendo, ¿verdad?, teniendo otros compromisos a nivel de vida, estudiaron allí y dieron el resto allí. Pero en el caso mío, pues yo paso mi primer año, pero me estoy volviendo loco. Tengo un proceso que, verán, quizás hoy no tenemos tiempo para entrar en él, pero tengo un proceso de un rompimiento amoroso que me marca bien negativamente. Y desde ese momento, más toda la carga que yo tenía, ya no tengo la concentración. Después entendí que estaba viviendo un proceso depresivo también, como causa del luto de esa relación que se pierde.
¿verdad? Una relación de más de 3 años y tú sorprendes a la otra persona siéndote infiel. Pues obviamente, Sí. errores que se toman, no es un asunto de juicio, o sea, cualquiera puede cometer un error. Pero el efecto emocional que tiene, ¿verdad? Pues tu mente no está en el lugar correcto. Y yo empiezo a orar. Yo empiezo a decirle a Dios, yo no sé qué voy a hacer con mi vida, pero si tú me das una palabra, yo dejo la escuela de medicina. Y aquí vuelvo otra vez a decir, esta es mi experiencia. Dios no me dijo nada. Y yo estuve semanas, meses, Señor, dame una palabra. Una vez siento como si fuera un susurro, esos pensamientos que te llegan. Yo nunca te mandé a estudiar medicina. O sea, tú sabes cuál es tu llamado, pero yo nunca te mandé a estudiar medicina. Pero a la misma vez, ese susurro me decía, yo voy a respetar tu decisión. Y ahí estabas tú entre la espada y la pared. En teología se habla de la voluntad permisiva, ¿verdad? Y pues eso es otro tema, otra predicación. Pero en ese asunto yo puedo testificar que Dios me dio mi espacio. Y un día, recuerdo como hoy, era un martes, yo me levanto y en vez de irme para la escuela de medicina, yo me hospedaba en Villa Nevares, me levanto y empiezo a hacer una carta. Querido decano doctor Joglar, era el decano en aquel tiempo, terminó siendo secretario de salud años más tarde con una administración popular. He decidido que hay otros sueños en mi vida que quiero perseguir y pido por favor ser dado de baja de mis estudios en medicina. La gente hoy escucha eso y lo ve con admiración y dice, wow, este hombre dejó la medicina por el Señor. Pero en mi vida, esa es la primera vez que yo pruebo lo que se llama fracaso. O sea, yo todo lo que yo había estudiado, yo lo había logrado, yo había pasado todos los exámenes, nunca había tenido un reto académico que fuera más grande que yo. Y es la primera vez que me tengo que dar de baja de unos estudios. Para mí eso es un luto muy grande, pero lo compartamentalizo, lo escondo. Fue un martes, miércoles en la noche me toca predicar en una campaña de jóvenes en Bayamón. Yo no dije ni esta boca es mía de mi vida personal, yo solamente pues me limité a enseñar y a predicar. Cuando se acaba el culto, en esa noche había muchas iglesias invitadas y una pastora de otra denominación me está esperando frente a la guagua de su iglesia, con la guagua llena. Y yo pues extiendo mi mano para saludar como uno hacía antes a las mujeres, ¿verdad? Porque antes pues, había una regla no escrita que a las mujeres tú no las saludas con besos, tienes que darle la mano. Pero ya, ¿verdad? Ya salimos de esos convencionalismos. Y él no me dejó ni decirle Dios te bendiga. Así te dice el Señor. Fui yo el que te saqué de la escuela de medicina y ahora te voy a llevar para que estudies mi palabra, porque te he separado para este tiempo. Wow. Esos años 2005, ya yo tenía acumulado la cantidad de $75,000 en préstamos estudiantiles, que yo no tenía ni idea de cómo los iba a pagar una vez que se acabara el periodo de gracia, porque los tomé para estudiar algo que tú sabes que te va a pagar muy bien como para pagarlos, pero ahora ya eso no está en la mesa. Y ahora Dios me dice, te voy a llevar a estudiar mi palabra. Así que con toda esa deuda, no pasó un año, yo estaba comenzando estudios teológicos en lo que es hoy el Seminario Teológico de Puerto Rico. Por causa de falta financiera no puedo estudiar, pero me convertí en un autodidacta. O sea, yo dije, el seminario me va a dar el papelito. Pero hay un montón de gente por ahí con papelitos que lo bajaron de internet, que cogieron un cursillito y cuando abren la boca se nota si saben o si no saben. Pues yo quiero ser de los que cuando abra la boca la gente sepa que yo sé, ¿verdad? Porque quiero ser excelente para Dios. Y pues ya te testifica al principio de que gracias a Dios pues también el papelito llegó, ¿verdad? Y gracias a Dios pues hay papelito y hay educación. Eso en el caso mío, pues esa parte la viví humanamente como un fracaso, pero a la misma vez yo estaba consciente de que si yo tenía que escoger escuela, medicina o ministerio pastoral, no había opción. O sea,
el sentido de responsabilidad y el sentido de certeza de que yo sé para qué Dios me trajo a este mundo y para qué Dios me llamó, eso no era negociable. Yo traté de ser pastor y doctor, pero si había que escoger entre uno y otro, pues la respuesta para mí era obvia. Y hoy tengo que decirle, ¿verdad?, a los jóvenes que nos están viendo y nos están escuchando, que las aventuras más grandes de mi vida, yo las he vivido en el pastorado. Las he vivido como... O sea, si usted me hubiese dicho hace 20 años atrás que yo iba a visitar países como Corea, como la República de Georgia, Armenia, Azerbaiyán y tantos otros lugares en América Latina, pues yo me hubiese echado a reír. Japón y Indonesia, tantos lugares a los que me ha llevado el ministerio pastoral, me ha llevado la predicación, me han llevado las misiones, me ha llevado la palabra de Dios. El seguir a Dios es una aventura de fe. Y yo pienso que mi historia todavía no está completa. Yo todavía estoy intentando pagar los préstamos estudiantiles, que con los intereses y las prórrogas ya están por encima de los 100,000. Pero yo sé que llegará el momento donde yo podré dar testimonio y decir, el plan de Dios siempre fue mejor que el mío. Y aquí están las evidencias, Qué tremendo. No, y dijiste que posiblemente para quien te escucha esto puede ser, wow, de motivación. Para ti obviamente fue duro, ¿verdad? Porque por todo ese proceso que pasaste. Sin embargo, esto no deja de ocurrir, aunque no es el día a día de la gente. Y obviamente es tu historia y no es como que esto es lo que se tiene que hacer, la regla. Ajá. Claro. Hay personas a las que Dios está llamando. Que, hey, no, quiero que te dediques completamente, ¿verdad? Y posiblemente están luchando con esas profesiones en las que están estudiando. Y de pronto esta es la razón por la cual traímos este testimonio, porque así como traímos unos de superación, otros de logramos o X profesión, también traemos estas que son reales, donde Dios exige un grado mayor de ti, ¿verdad? Y tan solo Rafael tuvo que caminar en fe, ¿verdad? En fe, pero accionando, obviamente, y dando esos pasos de fe que para que el Señor estuviera juntamente contigo. Ese proceso, además de, obviamente, de ser duro, de crear en ti toda esta dependencia en el Señor, tú ahí decides entrar full al pastorado. A lo que yo quería entrar, que dejé al principio ahí en vela, para cerrar esta conversación, es... Hay muchas personas que cuando el Señor les da un llamado... Dame comenzar, espérate. Hay personas que cuando nosotros servimos a Dios, ¿verdad? Y obviamente el llamado de nosotros primeramente es servir. ¿Sabes? Esa es nuestra asignación, ser discípulo, servir, predicar su palabra, llevar a otros a Jesús. Ok, pero cuando Dios le entrega el llamado, ok, yo no lo quiero. ¿Cómo tú puedes hablar sobre esto? Porque obviamente tú estás en una posición ya, ¿verdad?, donde has aceptado tu llamado, pero eso te... Entonces, por obediencia. Sí, por obediencia, donde posiblemente yo estoy aquí, pero también es por obediencia, pero para motivación a todas esas personas, o para conciencia de que hay planes que, aunque no son los que posiblemente nosotros humanamente queremos, son los que Dios ha estipulado, que son la manera en la que vamos a servir. Hay un libro, para el que le interesa ese tema, John Piper escribe un libro que se llama Don't Waste Your Life. No desperdicies tu vida. Y sorprendentemente se lo está escribiendo a gente mayor que está en el retiro. Oh, wow. Pero las aplicaciones nosotros las podemos entender. Hay una corriente que la predica nuestra sociedad, nuestra cultura. Y aunque nosotros decimos que hemos progresado, seguimos viviendo con el chip de los griegos. Comamos y bebamos que mañana moriremos. El eterno hoy. Entonces hay un mensaje no escrito que se le está predicando todo el tiempo a través de los medios de comunicación a los jóvenes de hoy, a la juventud y en sí, que probablemente es tu audiencia, que hoy se están registrando unas métricas muy esperanzadoras a nivel de Estados Unidos y a nivel del mundo. En Inglaterra salió hace unos meses, más de 6 millones de personas nuevas están regresando a la iglesia, la mayoría son Gen Z.
El año pasado se registraron ventas de Biblias históricas y es Gen Z. O sea, esta generación se ha levantado con hambre y tienen hambre de lo real. Y eso es beneficioso. Pero a la misma vez, lo que les está predicando el mundo, la sociedad, el sistema es: hazte un buen trabajo. Ellos no quieren trabajos que les roben su vida familiar. Ellos quieren tener trabajos que sean bien remunerados, pero no quieren repetir la historia de sus padres, de que para darle los Nintendo, los iPads y los iPhones, los perdieron a ellos haciendo horas extras y nunca estaban en la casa, ¿verdad? Entonces estos Gen Z se crían con padres ausentes, pero presentes en las casas, y obviamente el fenómeno divorcio que ha sido tan devastador en nuestra sociedad y en todas las sociedades, ¿verdad? Por el trauma que trae especialmente a los hijos. Pero hay un mensaje que se les ha predicado y es: tú consigues un trabajo, tú hazte de tu dinero y de ahí para abajo viaja. Viaja, experiencia. Las tendencias son de: no, yo no quiero comprar casa, lo que quiero es rentar para experiencia. Yo no quiero tener hijos, quiero tener perritos y viajar. Entonces, no hay nada de malo con eso, pero cuando tú escarbas, el mensaje que te están diciendo es: vive para ti. Y una vida que solamente es para ti es una vida que va a terminar hueca y vacía, porque fuiste creado para más. Entonces, Rick Warren dice que hay 3 formas de vivir la vida: desperdiciando la vida, viviendo para ti o viviendo para algo que es mayor que tú. Y ahí es donde me parece que entra y apunta tu pregunta. La pregunta del llamado. Cuando el llamado de Dios está sobre tu vida, yo les recomiendo a los que nos estén viendo que no conozcan mucho de la Biblia, léanse un libro bien cortito que se llama Jonás. El libro de Jonás, dijo uno de los mejores predicadores de la historia, que es demasiado largo. El libro de Jonás hubiese durado 3 versículos. Dios le dice a Jonás: ve y predica en Nínive. Jonás va a predicar en Nínive, se convierte a todo el mundo, se acabó el libro. Pero el libro tiene 4 capítulos porque Jonás está peleando con su llamado y con el Dios de su llamado. Porque él no quiere hacer lo que Dios le está mandando a hacer. Entonces hay mucha gente así como Jonás que cuando le dicen que no a Dios, a propósito, el que escribe el libro nos cuenta que Jonás tuvo 3 descensos. No hace más que Jonás decir no, y la palabra en hebreo que se va a repetir es: y descendió, y descendió, y descendió. Desciende al puerto, desciende al barco, desciende al camarote más abajo en el barco y después desciende al fondo del mar en el pez. Y termina con un sueño que ni la tormenta lo pudo levantar. La palabra hebrea que aparece para ese sueño, si la memoria no me falla, es Radam. Y Radam significa nomb, entumecido o sueño de muerte. O sea, el sueño que tenía Jonás no era un sueño físico, es un recurso literario del cronista que está contando la historia. Entonces, si tú quieres estar verdaderamente vivo, y hay gente que necesita escuchar esto hoy, hay gente que existe biológicamente, pero no están vivos. No están disfrutando su vida, no tienen un sentido de propósito, no tienen un sentido de: yo estoy aquí pasando este desierto y estoy sufriendo esto y estoy siendo procesado de esta manera porque yo voy para allá. No, es un vivir un zigzagueo donde los sentimientos y las emociones son los que me gobiernan, y eso es súper peligroso porque hay días que yo me quiero levantar a trabajar y hay días que no me quiero levantar a trabajar. Entonces, si van a ser los sentimientos los que me gobiernan, pues yo voy a leer cuando tenga ganas. O yo voy a hablar con Dios cuando tenga tiempo. Ajá. Entonces estoy por la season 2 del juego del calamar, pues me faltan 2 seasons de terminar, tú sabes, pues no tengo break, ¿me entiendes? Ajá. Entonces, si uno no tiene ese sentido de que todo tiene su tiempo y mi vida tiene que ser balanceada, pues me están diciendo: esta va a ser la mejor de tu vida, vas a tener un montón de fotos para postear en tus redes. Pero todo el mundo sabe que nuestras redes no cuentan nuestra historia real. O sea, el Dios que te está llamando, no te está llamando para fastidiarte la vida. Te está llamando, lo que Él tiene en la mente para ti es la mejor versión de tu vida posible.
Yo les puedo decir, yo he vivido con unos préstamos que tengo que pagar, pero yo he tenido experiencias. Mi esposa y yo, uno de los hábitos que tenemos es que los televisores de casa, lo que ponemos, conectamos los screensavers con las fotos de Google y empiezan y empiezan a salir fotos de viaje y fotos de nuestro hijo. Y nosotros a veces estamos en problemas de que cómo pagamos esto y cómo llamamos. De momento miramos y decimos, no nos podemos quedar. Dios ha sido bueno con nosotros. Por lo tanto, creo que la mejor cita que tengo que hacer no es mía. La dijo un pastor que lo vivió. Francis Chan, para los que lo quieran buscar en internet. Él pastoreaba una mega iglesia en San Francisco y la dejó para irse a evangelizar en las calles de Tokio, en el tú a tú. Un hombre que cree firmemente en el discipulado. Una de sus frases más famosas es: no hay peor fracaso que tener éxito en cosas que en la eternidad no van a importar para nada. Y en la eternidad, cuando miramos los pasajes de la Biblia que nos dan luz acerca de eso que el apóstol Pablo llama el tribunal de Cristo, una de las preguntas que vamos a tener que contestar todos es: ¿qué hiciste con lo que yo te di? Yes. ¿Entiendes? Definitivo. Y qué brutal poder decir, pues yo viajé aquí, yo fui allá, yo compré aquello, yo tuve el carro más brutal. Pero, ¿y si eso no es parte de hacer la razón por la que yo estoy vivo? Pues obviamente pues va a ser un momento muy triste para aquellos que tengan que pasar por eso. Definitivo. Bueno, hemos tenido una conversación, ya estamos ahí, ya estamos por terminar. Hemos tenido una conversación brutal y sé que va a ser enriquecedora, ¿verdad? Como lo fue para nosotros aquí, también para ustedes en casa, desde su testimonio, ¿verdad? Historia bíblica, muchísimas cosas. Pero antes de despedirnos, 2 consejos, pastor. 2 consejos que le daría, ¿verdad? Desde el fondo de tu corazón a nuestra audiencia. Esta es tu cámara aquí. El primero creo que lo hemos estado esbozando a través de toda la conversación y te doy las gracias por tenerme aquí. El plan de Dios siempre va a ser mejor que el tuyo. Y número 2, hay gente que dice, Dios te ama como tú eres. Eso no es cierto a nivel bíblico. El mensaje es mejor. Dios te ama a pesar de cómo tú eres. O sea, no importa los errores que tú hayas cometido. No importa cuán confundido, confundida estés, cuánto te hayan decepcionado o desilusionado aquellas personas que han sido importantes en tu vida. Me refiero a líderes religiosos, me refiero a padres, me refiero a familiares, amigos, exparejas, etc. No importa cuán herido o herida te encuentres. Dios es capaz de superar tus expectativas y demostrarte que Él conoce hasta lo más íntimo de ti. Y te doy un testimonio sobre eso. Había un suspiro que yo tenía cuando dejé la escuela de medicina y ni siquiera mi esposa lo conocía. Y era esa añoranza de uno de los sueños de mi vida era entrar a un quirófano y operar junto a mi papá. Y aunque hubiese logrado ser médico, pues ya mi papá falleció, no iba a experimentarlo nunca. Y era como un suspiro. Eran esas cosas que uno piensa y uno añora, pero dice, esto no tiene sentido, no hace falta ni uno comentárselo a nadie. Pero así de detallista es Dios. Pablo dice que donde abundó el pecado, la gracia se fue por encima. Dios, dicen los bumper stickers, Dios está pasado. Hace unos años, en un aniversario de nuestra iglesia, lleva esta persona a predicar que no me conoce a ese nivel y jamás, si no se lo he contado a nadie, puede saber. Y Dios lo usa para hablarme y me dice, ¿por qué tú dices que nunca has operado junto a tu papá? Cada vez que te paras en mi púlpito, yo te entrego el bisturí de mi palabra y cada vez que predicas operamos juntos. Así de detallista es el Dios al que nosotros le servimos. Si te das la oportunidad
no a él no necesita oportunidades. Si te das a ti mismo y a ti misma la oportunidad de conocerlo, él superará todas tus expectativas. Brutal, brutal. Pastor, gracias. Gracias por estar con nosotros aquí. Definitivamente nos hemos gozado. Sí quiero, ¿verdad? La plataforma digital de tu iglesia imparte ahí donde tienes tus prédicas, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Transmitimos a través de la plataforma de YouTube, ¿verdad? La Iglesia Renuevo Justo. Estamos en Facebook también. Pero todas las prédicas de este servidor y todas las que de los que nos visitan se suben a un podcast que se llama Desde el Altar. Está en todas las plataformas de podcast, ¿verdad? En formato audio. Y ahí están disponibles. Y también, ¿verdad? En nuestras redes sociales. También tenemos nuestra página de YouTube y en las redes sociales. Ahí pueden encontrar todo nuestro material. Excelente. Ahí va a estar en pantalla eso para que ustedes puedan consumir, ¿verdad? Sus prédicas y demás y disfrutar, ¿verdad? Los dones que Dios también le ha otorgado a él. Así que una vez más, gracias. Y a ti, que te quedaste hasta el final disfrutando este tiempo hermoso que hemos grabado. Gracias. Gracias por ser parte de nosotros. Ya sabes, anotar, orar, encomendarte al Señor todos los planes que tengas en tu corazón para que a ver si esos planes encajan con los de Dios, ¿verdad? Y definitivamente no hay cosa más hermosa que nosotros querer hacer la voluntad de Él. Cuando Él nos ve que nosotros queremos hacer su voluntad, Él derrama todo lo que tiene para nosotros, porque eso es lo que Él busca, corazones perfectos para con Él. Así que, sin más preámbulos, como dice Puerto Rico. Gracias. Let's go. Dame 5. Eso.